Y no dudamos que en el tiempo justo va a llegar esa bendición a tu vida. Que el Señor nunca llega antes y nunca llega después. Siempre llega a tiempo. Y siempre llega a tiempo porque como hoy lo vamos a platicar en la reunión de oración. Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, que es un grano pequeñito, el Señor eso necesita, solo eso necesita, creer y tener una fe como un grano de mostaza, para que el Señor pueda obrar y trabajar y hacer llegar esas peticiones de oración sean cumplidas, tanto de salud como de provisión económica, como en la provisión familiar, con las relaciones familiares. Hola, ¿cómo están? En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios deja aquí bien claro que no es mezquino a la hora de darnos su provisión. Él da con toda generosidad y sus riquezas en gloria abarcan todas las riquezas de la creación. Así que no hay nada que tu Dios no pueda proveerte. Él te provee de todo lo que necesitas. Y escrito está que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Pero para ver esta palabra en acción, nosotros tenemos que hacer todo lo que está escrito en la palabra de Dios para prosperar. Así que pongamos en acción la palabra y siembra tus diezmos y tus ofrendas. Hasta pronto. Bienvenidos al foro Conecta Dios. Esta mañana sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión de domingo en donde vamos a escuchar la palabra de Dios a través de los pastores Alberto y Vero García. Una palabra fresca, una palabra de poder que va a traer cambios a nuestras vidas. Es un gusto para nosotros recibirte en esta casa que es el foro Conecta Dios, que está diseñado para que Dios te hable a tu corazón. Bienvenidos, vamos a dar inicio. Hola familia, ¿cómo están? Qué bueno estar con ustedes de nuevo. Y hoy quiero hablarles sobre una iglesia que dé gozo a la ciudad en la que está. Ese es el reto de todas las iglesias. Traer la alegría a la sociedad en la cual se está
se está desempeñando donde se encuentra la iglesia. La iglesia debe ser el punto, la sal, que le da alegría y le da gozo a todos los que están a su alrededor. Porque en ese lugar hay fiesta, en ese lugar hay salud, hay sanidad. Solamente entrando por las puertas de la iglesia se siente el poder y la unción del Espíritu. De tal manera que toda persona que pasa por esa puerta es inmediatamente golpeada por el Espíritu Santo. Así fue en nuestros inicios en Amistad de Puebla. Cuando teníamos nuestros congresos, cada vez que había un congreso, las personas que estaban asistiendo al congreso no podían pasar la puerta cuando ya estaban sintiendo, ya comenzaban a llorar, ya caían en el Espíritu, ya estaban llenos de Dios. Decían, ¿qué pasa en este lugar? ¿Qué está sucediendo en este lugar? Una cosa muy sencilla, estaba la presencia de Dios. La unción del Espíritu estaba en ese lugar. Y cada iglesia tiene que tener ese objetivo, ese deseo de poder ayudar a todas las áreas de la sociedad, a los niños que han quedado sin padres, a las viudas que quedaron sin esposo, ahora que la pandemia se ha llevado a tantos papás y a tantas mamás. La iglesia debe ser el punto donde deben encontrar la respuesta a muchas y a muchas preguntas. El lugar donde está uno enfermo, inmediatamente sabes que al entrar a ese lugar vas a recibir un toque de Dios. ¿Cuánta gente nos ha ido a visitar allá a su casa y cada vez que entran a su casa ellos son sanados o se sienten libres de una opresión? Así debe ser la iglesia. La iglesia debe tener ese fin, ese objetivo, donde traiga alegría a todos los que entran a ese lugar. En Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 8, nos habla precisamente de este gran momento de una gran ciudad de Samaria, donde llegó un hombre de Dios. Y déjale leo. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe fue un edecán en la iglesia de Jerusalén. Descendiendo a la ciudad de Samaria, le predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. En medio de esta crisis, en medio de tantos problemas en los cuales se encuentra la sociedad, necesita levantarse una iglesia que traiga gozo a esa ciudad. Y este pasaje del libro de los Hechos fue lo que trajo a ese pueblo un gran gozo en Samaria, porque había llegado un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, Felipe. Felipe, que fue sencillamente un edecán, vamos a llamarlo así, alguien que servía en las mesas en Jerusalén. Antes, junto con Felipe, estaba Esteban, y Esteban había unos versículos antes, capítulos antes de Hechos, leíamos que había sido lapidado por piedras, muerto en ese lugar por religiosos que se habían opuesto a Jesucristo. Ahora habían muerto, habían matado a Esteban, y entre ellos estaba Pablo. Y este Felipe, al ser perseguida la iglesia, comenzaron a salir, fue la diáspora de la iglesia de Jerusalén, y Felipe llegó a Samaria junto con sus hijas, que más adelante vemos que sus hijas, como toda la familia estaba llena del Espíritu Santo, sus hijas comenzaron a moverse en otros dones de profecía, de ciencia y de discernimiento, de sabiduría. Entonces toda la familia de Felipe estaba metida 100% con Dios. Por eso cuando este hombre llegó a la ciudad de Samaria, las cosas cambiaron en forma impresionante.
De repente Samaria se encontró con la unción del Espíritu Santo y Felipe comenzó a orar por los enfermos y estos sanaban, comenzó a orar por aquellos que estaban endemoniados y estos eran liberados en forma espontánea, donde toda la ciudad comenzó a hablar de Felipe y comenzó a hablar de la iglesia que venía de Jerusalén, la iglesia de Jesucristo. Ese mismo sentir es el que debemos de soltar dentro de nuestra sociedad y dentro de donde esté la iglesia, dentro de los vecinos que estén, que sean de alguna manera cercanos a la iglesia, puedan oír que en ese lugar es la respuesta que estaban esperando para sus necesidades. Y Felipe fue así. Yo la primera vez que prediqué en ese sentido, y fue mi primera predicación en Amistad de Puebla, todavía estábamos en Danesa. Y el pastor Jack Knowles me dejó para que predicara ese fin de semana porque él iba a salir. Y la predicación que yo escogí hacer fue precisamente cuando Pedro y los demás apóstoles dejaron a Felipe y a otros encargados de servir en las mesas, porque inicialmente eran los mismos apóstoles que servían las mesas de todas las personas que llegaban, porque la primera iglesia comían juntos, estaban viviendo juntos inclusive, y traían todos sus bienes, los juntaron todos para vivir en una forma de comunidad. Y los que servían las mesas y estaban atentos a todos eran los propios apóstoles. Pero llegó un momento en que los apóstoles dijeron: es que ya hemos dejado de orar y hemos dejado de leer la palabra, por lo tanto vamos a encargar a otros que hagan este trabajo, hagan el trabajo de velar por las personas que vienen, de servir las mesas. Y entonces ahí fue cuando entró Felipe y Esteban, y mi primera predicación le oí como diciendo, bueno, como Pedro y los demás apóstoles ya se volvieron más, espirituales, de repente Dios comenzó a utilizar a Felipe y Esteban, y ahora los que tenían la unción eran Felipe y Esteban, y otros edecanes, por llamarles así. Y el pastor en aquella época me dijo: hey, ten cuidado, porque los apóstoles siguieron también haciendo sus obras, y era verdad. Pero qué bendición es cuando toda la iglesia sirve, cuando toda la iglesia está sirviendo a los demás, es cuando Dios los ve y los unge como ungió a Felipe en ese momento. Cuando la gente ve que no solamente ir a la iglesia era oír, sino que era palpar y ver la manifestación poderosa de Dios, en ese caso a través de Felipe, pues obviamente todas las personas comenzaron a ir por masas y comenzaron a buscar a Dios en ese lugar para ser liberados y para ser sanados. Dios quiere que todos nosotros no solamente seamos personas de palabras y de doctrina, sino que seamos hombres y mujeres llenos de la unción de Dios, para cuando nosotros vayamos a cualquier lugar podamos ver la manifestación poderosa de Dios. A veces creemos que Dios solamente usa a los ungidos, en ese caso nada más usar a Pedro y a todos los demás apóstoles, pero no a un edecán como Felipe. Pero ahora vemos a través de esta enseñanza que la unción no es para unos cuantos, ni porque tengan un título de apóstol, sino que la unción es para todos aquellos que quieran servir a los demás, para todas las generaciones que vengan y que quieran experimentar a Dios en forma poderosa, van a ser usados y van a ser usados para extender el reino de los cielos a todo lugar al cual ellos vayan. Yo recuerdo apenas en la iglesia que tenemos en Atlacomulco, este domingo pasado estuve allá, y ojalá usted oiga este mensaje, porque este mensaje hace referencia a un milagro tremendo que ocurrió ese domingo ahí en Atlacomulco. Antes de iniciar, pasamos primero a una parejita, unos congregantes, Ana e Israel, esposos ellos. Meses atrás, su hija Briana fue diagnosticada con leucemia. Duro golpe, una niña de 12 años, preciosa la chamaca, hermosa, una niña buena, linda, de repente es atacada por la leucemia y fuertemente.
de tal forma que tuvo que ser ingresada al hospital. Gracias a Dios, él es policía federal y tiene la oportunidad de poder tener acceso a un buen hospital. Los médicos comenzaron a tratarla, pero la médula ósea nunca pudo dar los leucocitos adecuados para que ella pudiese contrarrestar la enfermedad en la sangre. Y tuvo que ser tratada con quimioterapias fuertemente. Ella con grandes dolores, perdió el apetito, se sentía sumamente mal, vómitos, una serie de síntomas horrorosos que tienen todas las personas que tienen y padecen la leucemia. Pero ¿qué sucedió con Brianna? En este diciembre, Brianna iba a tener la oportunidad de salir del hospital, pero sus leucocitos no eran suficientes. Estaba dando 150 cuando necesitaba 1600. Para ese entonces, ya Brianna estaba en forma fetal en su cama, totalmente cansada de tanto tratamiento, cansada de estar en el hospital, cansada de tanto dolor, porque la leucemia es sumamente dolorosa. Y con la mala noticia de que sus leucocitos no eran suficientes para poderla dejar salir en diciembre a su casa. Estaba ya perdida, ya no tenía ganas ni siquiera de comer. Cuando mi esposa, una mañana, después de orar por Brianna, le manda un recadito a su mamá, dándole esperanzas de vida para Brianna, su hija, y diciéndole una palabra de fe, una palabra de ciencia, diciéndole, Talita cum, levántate, te dice el Señor, haciendo referencia a la hija de Jairo cuando Jesús entró a ese lugar, cuando ya la hija de Jairo había muerto. Usó esas palabras Jesús para decirle, resucita niña, y la niña resucitó. Si recuerdan, hasta los familiares comenzaron a reírse porque Jesús les había dicho que estaba dormida y se rieron por falta de fe. Pero en un momento, ¡pa!, la niña despertó y fue sanada milagrosamente. Y le mandó ese mensaje mi esposa a Ana. Ana, inmediatamente al leerlo, se lo puso a la niña que estaba en forma fetal en su cama, con dolores por la leucemia y tanto tratamiento. Cuando ella oyó esa palabra, de repente dice, mamá, siento un fuego en la espalda. Mamá, me está doliendo mucho la espalda, me está doliendo mucho la espalda, mamá, me está doliendo mucho la espalda. Y la mamá, llevada por la fe, le dijo, hija, aguanta, porque tu médula ósea está comenzando a funcionar. ¿Y cuál fue la sorpresa de Brianna? Que cuando ella al siguiente día le hicieron otra vez análisis de sangre para ver por última vez si podía salir en diciembre, sus leucocitos ya estaban en 1600. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Ese tipo de testimonios, esos momentos milagrosos, esos momentos sublimes, son los que necesitamos que la iglesia produzca para tanta necesidad apremiante que hay ahora en nuestros días. Una necesidad que está destruyendo familias, necesidades que están haciendo que la economía de muchos sea desastrosa, que las enfermedades vengan a sus casas a montones por la pandemia. ¿Y cuántos de ellos necesitan una iglesia gloriosa? Una iglesia llena del poder de Dios. Una iglesia que haga la diferencia en medio de una sociedad sacudida terriblemente por una pandemia y por muchas otras cosas que van a venir sobre la humanidad, sobre México. Necesitamos
Hijos e hijas de Dios, no me quiero referir solamente a pastores. Hijos e hijas de Dios, a todo aquel que se deje usar como se dejó usar Felipe, un hombre común, un edecán de una congregación, que se atrevió a buscar a Dios con todo su corazón, juntamente con toda su familia. Y ellos posteriormente tuvieron que salir de Jerusalén, se fueron a Samaria, y ahí en Samaria levantaron una iglesia que trastornó a toda esa sociedad, y todo el mundo hablaba del hombre que había venido, la familia que había venido de Jerusalén, la iglesia que estaba ahora y que le había generado gran gozo a todos, porque aquellos que estaban paralizados, que llevaban años o que nunca habían podido caminar, ahora se habían levantado por la oración de este hombre. Aquellos ciegos, aquellos sordos, de repente habían sido maltratados por esa enfermedad, ahora estaban viendo matrimonios que se estaban recuperando, niños, hijos que se estaban regresando a ser hijos correctos en la familia. Una sociedad que de repente fue trastornada, movida, sacudida por una iglesia llena del poder de Dios. Esa es la iglesia que Dios nos ha dejado. Esa es la visión de Dios, es la visión de Jesús cuando se fue y dijo: yo voy a mandar el Espíritu Santo para que los unja con poder, para que entonces vayan haciendo bienes y sanando a los enfermos y echando fuera todo espíritu inmundo. Y yo quiero orar porque te despiertes, hijo e hija de Dios. Quiero hacer para que regreses a tener hambre y deseo de formar una iglesia así, o de ser parte de una iglesia así. Que se despierte ahora para buscar el poder de Dios, que sacuda a todos los que están en ese lugar. Que sacudan a todos aquellos que están enfermos o que están padeciendo, que tienen matrimonios que están a punto de divorciarse, o hijos que están en la droga. Que de repente venga el Espíritu Santo de Dios y los sacuda. Jóvenes que están siendo aún movidos por ahora toda la sexualidad que existe. Yo recuerdo en una iglesia en la que acabamos de estar, estaba la unción de Dios haciendo milagros, prodigios, tumores desapareciendo, sordos oyendo. Y de repente estaban dos jóvenes que estaban mal en su identidad sexual. Y cuando de repente el Espíritu Santo los tocó, ellos vinieron arrepentidos de esa forma de obrar, esa forma de conducirse. Y llegaron hasta el altar diciendo: pastor, ahora sí vimos al enemigo, vimos a Satanás, cómo nos dijo que nos quería llevar al infierno, pero ahora fuimos libres a través de la oración. Pastor, queremos que nos dirija, queremos que meternos con todo a esto, porque habían visto el poder de Dios, lo habían sentido, habían sido liberados. Los dejamos con el pastor local y el pastor local los tomó para irlos adoctrinando, llevándolos el evangelio y que ellos pudiesen afirmar esa nueva fe que había nacido en ellos. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que tus hijos estén viviendo, aunque parezca muy difícil, enfermedades, situaciones inadecuadas, identidades inadecuadas de los jóvenes o de las jovencitas, el Señor puede hacer los cambios en forma impresionante, en forma increíble, pero cuando está la unción de Dios sobre la iglesia. Yo quiero orar para que usted sea parte o forme una iglesia donde el gozo del Señor caiga sobre esa ciudad. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que te muevas en hombres y mujeres que apenas están empezando el evangelio, que apenas están entendiendo la doctrina, pero que entren con todo deseo, él y su familia, para que podamos nosotros, a través de verlos a ellos, poder ser trastornados por la fuerza y el poder de Dios. Que sean familias entregadas como la familia de Felipe, donde los dones se manifestaban aún con sus hijas, dones de fe, dones de sanidad, dones de milagros, dones de ciencia, de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, de fe. Padre,
Danos esos dones a la iglesia, danos dones a esos hombres y mujeres nuevos que están recibiendo a Cristo, que la familia se enfoque a llenarse de Dios, a entender más de Dios, para que un día formen una iglesia que trastorne a sus familias que están destrozadas, familias, hermanos, hermanas que tienen matrimonios terribles, hijos terribles, enfermedades terribles, pero ahora ha llegado el evangelio a ellos y ellos pueden llevarlo a su propia familia, a sus vecinos y trastornarlos con el poder del Espíritu Santo. Yo oro para que sea así, que la unción caiga sobre ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sin duda es una hermosa palabra la que hemos recibido esta mañana, pero quiero decirte que hay algo más que Dios quiere hacer en tu vida. Quiero decirte que en este momento, a las 11 de la mañana, vamos a dar inicio a la reunión de oración Zoom. Es una reunión vía Zoom que está encaminada a que tú en el chat nos des todas tus necesidades por los problemas que tú tienes de salud, económicos, de trabajo, y pongamos en manos de Dios todas esas necesidades, porque quiero decirte que hay un Dios vivo que va a contestar esas peticiones que tú le vas a hacer. Conéctate con nosotros en el foro Conecta Dios, reunión Zoom. Ha estado apareciendo en la pantalla el ID de esta reunión y vamos a iniciar a las 11 de la mañana en punto. Es para nosotros un gusto que nos acompañes en esa reunión de oración. Vas a ver testimonios de oraciones que han sido contestadas desde que se inició esta reunión de oración, y yo no dudo que va a continuar durante todo el tiempo hasta que el Señor venga. Gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que te conectes a la reunión Zoom de oración.